Walking tight, say the lightning, like how you. I was swim across the. Este es uno de los conjuntos de templos más conocidos de todo Egipto, ya que ha representado un hito en la ingeniería humana. Acompáñame a recorrer estos maravillosos lugares y también a conocer al pueblo nubio. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Abu Simbel y Nubia. I don't know where you've been, fell right out of my head. A dream, swear you're made for me, making my heart a mess. Kisses like electricity, feel the energy. Give me vibrations, been a long time without you. Don't be blue without you, nah, nah. Give me vibrations, heaven is all around you. Happy now that I found you, nah, nah. Give me vibrations, give me vibrations, nah, nah. Give me vibrations, give me vibrations, nah, nah. Half of me was always missing, wishing to be yours. Oh, oh, oh. Hit me like some kind of vision, never been so. Muy buenos días, mis chamos. Hoy sí que nos levantamos tempranito a las 4 de la mañana porque vamos a conocer quizás el templo que más ganas tengo de conocer acá en Egipto, que es el templo de Abu Simbel y que se encuentra un poco bastante lejos de Asuán. Kisses like electricity, feel the energy. Give me vibrations, been a long time without you. Don't be blue without you, nah, nah. Give me vibrations, heaven is all around you. Happy now that I found you. Abu Simbel se encuentra más o menos a 3 horas de conducción de Asuán y se hace una pequeña parada en el medio del desierto que está espectacular. Luego se llega a un punto donde se pasa a otro vehículo que te lleva hasta el templo. Give me vibrations, give me vibrations, nah, nah. Give me vibrations, give me vibrations. Hoy en el día de hoy, como salimos muy temprano, nos dieron unas bolsitas con nuestro desayuno para llevar y ya volveremos exactamente a la hora del almuerzo si es que llegamos a tiempo, porque hoy hubo un contratiempo. Give me vibrations, nah, nah. Give me vibrations, give me vibrations, nah. Listo, mis chamos, ya llegamos a Abu Simbel. El trayecto es largo, pero se la pasa uno durmiendo y cuando despiertas hay una vista espectacular del desierto y del amanecer. Y les cuento que está haciendo muchísima uchiscuris, pero ya desde aquí podemos ver el lago Nasser. El templo de Abu Simbel ha sido testigo de dos grandes proezas de la ingeniería humana. La primera fue su construcción aproximadamente en el año 1250 a.C., más o menos por esta fecha. Y la segunda fue que tuvo que ser trasladado desde el sitio donde fue construido hasta un punto más alto a 65 metros de altura, piedra por piedra, entre los años 1964 y 1968. Miren, mis chamos, detrás de mí pueden ver el templo de Abu Simbel, el de Ramsés II, un espectacular templo que está presidido por 4 esculturas que representan al faraón Ramsés II de 20 metros de altura. Esta que ven aquí que está destruida, estaba ya destruida desde tiempos de la antigüedad, así que cuando trasladaron el templo la dejaron así tal cual como estaba.
Cada una de las esculturas y todo el templo fue desmontado en pequeños bloques, de 1 a 5 toneladas, y fueron divididos en aproximadamente 90.000 enormes bloques que luego fueron puestos aquí, como si fuera un rompecabezas hasta completar todo esto. A los pies de los enormes colosos de la entrada se encuentran pequeñas esculturas que representan algunos de los 160 hijos que tuvo el faraón. Además, en el lado derecho, la más grande de las esculturas de los pies es la reina Nefertari, que se encuentra justo al lado del faraón. En el centro se encuentra una representación del dios Ra con forma de halcón. En la primera sala interior hay 4 enormes esculturas del rey Ramsés II representado como el dios Osiris, y además los relieves representan las victorias del rey Ramsés II en 2 batallas importantísimas. Uno, la batalla de Akesh, si no me equivoco, que era una batalla contra los Hicsos, y él aparece dándole ánimos a su ejército para que no decaiga, porque la verdad es que estaban perdiendo. Y la otra es una batalla librada contra los libios y los nubios al sur de Egipto. Miren, los techos están decorados con representaciones de buitres que son la diosa Neshbet, protectora de la realeza. En el interior del templo hace mucho más calor que en el exterior, y hay varias salas muy bonitas como esta que están llenas de relieves y de jeroglíficos. No son los más espectaculares que vi, hay otros que están más espectaculares en otros templos, pero estos están en muy buen estado y están muy bonitos. Aunque Nubia ha formado parte de Egipto desde hacía mucho tiempo, la verdad es que se encontraba bastante lejos de los centros del poder. Es por eso que el rey Ramsés II decide construir este enorme templo con las enormes esculturas que le representa, para que la gente de aquí se acordara de que tiene un faraón y para dar una demostración de su poder. Otra razón para la construcción de este templo en esta zona, que la esposa favorita del faraón Ramsés II, conocida como Nefertari, provenía de esta zona. Miren, mis chamos, este es el Sancta Sanctorum del templo, donde se encontraban las imágenes de los 4 dioses venerados acá. Uno de ellos es el dios Pat, que es este que está aquí a este extremo, y también uno de ellos pertenece a Ramsés. 2 veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre, un rayo de luz pasaba directamente del exterior y los iba iluminando uno a uno, y estas eran 2 celebraciones importantes, que era el cumpleaños o la fecha de nacimiento del faraón, y la otra la fecha de su coronación. Sin embargo, después de que se movió el templo a su sitio actual, esta fecha se movió un día y ahora ocurre el 22 de febrero y el 22 de octubre. Justo al lado del templo de Ramsés se encuentra este precioso templo, que es el templo de su esposa favorita, Nefertari, donde 6 estatuas de 16 metros de alto flanquean la entrada y que representan precisamente al faraón Ramsés II y a su esposa como la diosa Hathor.
Miren, estas cabezas representan a la diosa Hathor, no a Shrek, ¿ok? Estos templos estuvieron bajo la arena hasta que en el año de 1813 un explorador suizo llamado Jean-Louis Boucard descubrió uno de los babuinos que se encontraban en el dintel superior y empezaron las excavaciones y dieron con esta maravilla de templo. Bueno, mis chamos, ya terminamos la visita a los templos de Abu Simbel. La verdad es que están muy bonitos, vale la pena venirlos a ver. Y ahora nos toca 3 horas de vuelta hasta Asuán, donde está nuestro crucero. Bueno, mis chamos, ya volvimos al bote, estamos destruidos, cansados, porque hoy sí que había bastante calor. En los templos no, fíjense, en los templos había bastante brisa, había nubes, pero en Avance, aunque tenemos aire acondicionado, estábamos que nos quemábamos. Y nada, hora de comer, estamos todos muertos de hambre, nos vamos a comer nuestra comida buffet que hoy está espectacular y luego nos vamos a el siguiente destino. Miren, hoy nos recibieron con un elefante. Miren, los ojos son 2 tapas de botella. Eso es reciclaje un poco innecesario. Bueno, mis chamos, descansamos un ratito y ahora vamos a conocer un pueblo nubio por aquí mismo, por Asuán. Ahora vamos a hacer una feluca, que es un parco tradicional de la población nubia, y vamos con música, así que se está encendiendo la pieza por acá. Miren, mis chamos, esa montaña que ven al frente es un sitio arqueológico importantísimo que también es patrimonio de la humanidad y que está lleno de tumbas de nobles que gobernaban esta zona del Alto Egipto. Pero mis chamos, por acá tenemos el Jardín Botánico de Asuán, que se encuentra en una isla justo al frente del centro y de la isla de Elefantina. Miren, esta isla que ven acá es toda un hotel, isla privada. Y por ahí, mis chamos, tenemos la Nubian Beach, o la playa Nubia, donde la gente llega en camellos desde ese pueblo que se ve en la cima de esa duna de arena.
Estuvimos navegando más o menos 1 hora para llegar al poblado nubio y el camino la verdad es que está precioso, las vistas están hermosísimas, aunque debo decir que hace muchísimo calor. Ahora sí, vamos a conocer este pueblo. Chamos, entramos a una casa tradicional nubia y debo decirles que adentro hay como 10 grados menos que allá afuera. Los nubios son una población que vive en una zona sur de Egipto, muy cerca de donde ahora se encuentra el lago Nasser, y antes ocupaban esta zona, pero al crearse el lago, que ocupa más de 5.000 kilómetros cuadrados, hubo que reubicar a prácticamente 100.000 personas de esta población. Ellos prefieren vivir apartados porque tienen un estilo de vida diferente al del resto de los egipcios, tienen una lengua diferente, con un alfabeto diferente y también costumbres diferentes. Es por esto que la visita a los pueblos nubios es una de las principales visitas cuando se encuentra en Asuán. Las casas tradicionales nubias son muy coloridas y las habitaciones se construyen alrededor de un patio central donde se reúne la familia, y nos han explicado algunas tradiciones bien raras, como por ejemplo, si te casas con una chica nubia, tienes que vivir con la familia de la chica hasta tener tu primer hijo. Eso puede ser 1 año, 2 años, 6 años o una vida. Así que si te casas con una nubia, vamos a ponerle atención a la cosa para que te puedas tener tu casa privada. Bueno, nos recibieron en esta casa nubia con algunos snacks tradicionales de acá de Nubia. El pan está calentísimo. Se llama halva, que está hecho a base de sésamo. También tienen por allí melaza y queso viejo, que dicen que es como queso ya fermentado y es tradicional de acá. Dicen que tiene propiedades medicinales, y nada, vamos a probar esto y también a ver un poquito cómo es la vida aquí en el pueblo nubio. Los nubios tienen unas mascotas bien particulares, y es que sus mascotas son cocodrilos del Nilo, que es una de las especies de cocodrilos o de reptiles más grandes del mundo. Llegan a medir hasta 4 metros de largo, y bueno, en este caso como para mostrarse también a los turistas, y a veces, bueno, mueren muy chiquititos, pero según la tradición ellos también tienen cocodrilos de mascota. Y también nos trajeron hibiscus o agua de Jamaica. Está fuerte este. Esta es la tienda de Siso, hace tejidos tradicionales y la verdad se ven muy bonitos y parece que los hace él mismo a mano. Acá enseñándome cómo se hacen los tejidos de manera tradicional, ya me pusieron uno y mira, sí que parezco arabito, Oigan, mis chamos, está muy bonito el pueblito nubio para pasear. Las calles son de tierra, pero está bastante colorido, y nada, la gente ha sido bastante amable. Sigue habiendo un montón de gente intentando venderte cosas y también los chicos pidiendo, pero está bien interesante. Miren, mis chamos, los engañé. Estamos realmente en Grecia, navegando
por el mar Egeo. Miren, como es costumbre, Asuán también nos está regalando un espectacular atardecer. Miren, mis chamos, este es el antiguo templo de la isla de Elefantina, que forma parte del patrimonio de la humanidad junto con los otros monumentos egipcios de acá, de Asuán. Miren, mis chamos, volvimos al barco para encontrarnos con esta espectacular vista de las tumbas de los nobles. Esta ciudad me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ya es la hora de la cena, mis chamos, y hoy es mi última cena acá en el crucero, que la verdad es que me ha encantado. Vamos a comer pavo, carne, lasaña, un arrocito que lleva hígado y especia que se ve buenísimo. Y nada, vamos a disfrutar de esta última noche acá en el crucero. La fiesta la despedimos con una fiesta nubia donde hay un montón de artistas vestidos con los trajes tradicionales de Nubia y también haciendo danzas tradicionales. Ya me pusieron a bailar y estoy chorreando de sudor ahorita. Así culminó esta aventura por el Nilo, posiblemente el recorrido en barco más hermoso que he realizado en mi vida. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir en Egipto, un país que parece ser inagotable. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mis chamos!